turismo, Conceturismo. Lo invitamos porque él dio unas declaraciones ayer donde Conceturismo dice estar preocupada por la imagen de Venezuela en el exterior, como todos ustedes también lo deben de estar. ¿Por qué tenemos que estar preocupados? Una buena imagen para cualquier país significa que vienen los capitales extranjeros, invierten en el país, hay menos incertidumbre, invierten en nuestros bonos, baja el riesgo país y todos nos beneficiamos si se crean nuevos puestos de trabajo, se invierte en la industria, pero esto es algo que no solamente le compete la parte turística, sino que Conceturismo, tan ligada que está hoy en día con todo lo que es Concecomercio, con industria, Fede Cámaras, nos hemos encontrado en muchos de estos encuentros y sabemos que están muy preocupados por la situación. Tenemos entonces Alberto, te escribieron Alberto, perdón, Ricardo Cusano, aquí de Conceturismo con nosotros. Ricardo, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Pedro, gracias por la invitación. Sí, efectivamente, estamos muy preocupados por un motivo muy sencillo. Se están yendo las aerolíneas y cuando se van las aerolíneas, el país deja de estar presente en catálogos internacionales, porque cada una de esas aerolíneas hace publicidad, hace promoción para, en definitiva, tener pasajeros, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando bajan las frecuencias? Definitivamente los esfuerzos por conseguir pasajeros, por vender más estas aerolíneas, no van a dirigidas a Venezuela. Y eso lo que trae es no tener presencia ni permanencia de la marca Venezuela en el exterior, donde además se ha hecho un esfuerzo en los últimos años con distintas campañas promocionales y la realidad es que hasta hace unos meses teníamos una campaña del destino chévere en Inglaterra, en los juegos de fútbol de la Champions League, y ahora si eso tiene éxito, ¿cómo traemos a los turistas que quieran venir a Venezuela? Entonces, fíjate, aquí hay un antagonismo entre las políticas públicas que emanan desde el sector público turístico y desde el sector económico, son totalmente antagónicas porque no apoyan a la promoción del país. Y tú has hablado de esto con el ministro Izarra, que está tan preocupado también por traer turismo al país. Sí, efectivamente, se lo hemos planteado y no solo le hemos planteado la preocupación, sino sobre todo las propuestas para solucionar el problema. Porque la realidad es que el ministro hoy puede convertirse en un celular que solo llama y nadie lo llama. ¿Cómo te explico? La realidad es que hoy es un celular donde nadie lo va a llamar porque sencillamente cómo viene el turista a Venezuela. Si bien es cierto que es importante incentivar el turismo nacional, no es menos cierto que la meta, como él bien lo planteó, de elevar del 3% el aporte del PIB del sector al 9%, requiere indiscutiblemente la llegada de divisas. ¿Y cómo hacemos que esa divisa venga si hoy tenemos una oferta restringida, donde hoy volvieron a anunciar algunas aerolíneas más restricciones? Además, fíjate, una aerolínea del sur del continente, de un país políticamente amigo, hermano de Venezuela, como es Argentina, reduce capacidades de puesto, ¿no? Sí, eso es lo que te quería preguntar. Tenemos distintas noticias hoy, por ejemplo, Sí. vamos a hablar de Delta ahora. Copa acaba de decir reduce vuelos de Caracas, elimina la ruta Medellín tan importante también. Aerolíneas Argentinas también se sacó de los bolívares de los venezolanos. Y allá hay un problema, porque como bien tú dices, es que las aerolíneas argentinas dicen, no, seguimos con la misma frecuencia de vuelo. Pero si a mí me mandan un jet que tiene capacidad para 700 puestos y me lo cambia por uno de 100 y es la misma frecuencia, no es la misma frecuencia. Claro, por supuesto. Entonces, ¿ustedes están conscientes de este problema? Claro, efectivamente es la misma frecuencia, son las mismas cantidades de vuelos, pero el avión es mucho más pequeño. Al ser mucho más pequeño, viene menos pasajeros, pero también viene menos carga. Recordemos que el problema se ha centrado mucho únicamente en no poder salir o la gente no poder venir. La realidad es que los aviones también, en las barrigas de los aviones, viene carga sensible. Por ejemplo, para medicina. Por ejemplo, las valijas diplomáticas, los couriers. O sea, fíjate todo lo que se ve impactado al no poder tener esta frecuencia. Por ejemplo, tenemos uno de los remedios, lo conozco porque siempre estoy encima de todo lo que son los diabéticos, prediabéticos, que ha sido una enfermedad que ha ido creciendo impresionantemente en Venezuela. Usa algunos remedios, los voy a decir, glucofrangel, gafornil, y el componente más importante de esos remedios viene también en estos vuelos, al igual que todo lo que son todas las medicinas, pero por darte uno de los ejemplos, ¿qué está pasando entonces con todos esos couriers y qué va a pasar en Venezuela? La realidad es que mientras no haya el servicio, bueno, seguiremos teniendo escasez en algunos productos que se trabajan, se procesan con esa materia prima que viene ahí. Por eso es importantísimo ver el tema de las aerolíneas y la conectividad en Venezuela, no única exclusivamente en turismo. No puedo viajar a tal sitio, sino que la realidad es que esto va a afectar por su transversalidad a otros sectores como comercio, industria y definitivamente la dinámica económica del país. Bueno, pero también sé que se está haciendo algún esfuerzo en crear infraestructuras en algunas zonas del país, se ha hablado mucho de hotelería internacional, como están haciendo en Cuba, vamos a decirlo, igualito que allá, quisieron construir una cantidad de hoteles, pero allá si llega turismo, ¿qué pasa en Venezuela si se va a construir esa infraestructura que no van a poder llegar ningún visitante, ningún turista? Fíjate, hace un par de días bajó la tasa de incentivo
más beneficiosa de bancaria para la inversión al turismo, de la gaveta turística, bajó al 9.6% los créditos, ¿no? La realidad es que se siguen construyendo o se hacen los esfuerzos, porque todos sabemos lo que vive el sector construcción para construir un hotel exactamente que un edificio de vivienda, ¿no? Cabilla, cemento, pero en todo caso hay un incentivo económico de un dinero para fomentar empleo, para generar productividad, y la realidad es que si se empiezan a crear estas grandes infraestructuras, después ¿cómo las llenamos? Entonces la idea es no quedarnos con unos elefantes blancos, sino ir en paralelo con políticas públicas que compensen las buenas políticas en materia de turismo. Okay. En cuanto a las líneas aéreas, ¿se están pagando algunas de las deudas? Porque el ministro dice primero que no hay deudas y que las deudas que se tenían se han pagado. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que todavía las aerolíneas no han obtenido la oportunidad de repatriar sus divisas. En estos días oíamos al ministro que decía que efectivamente las aerolíneas cobraron, ¿no? Sí, efectivamente ellas cobraron en bolívares, pero el perfeccionamiento de ese cobro se da en el momento en que ellas pueden repatriar sus divisas. Y recordemos que a diferencia del comercio tradicional, Pedro, las aerolíneas primero prestan el servicio y después reciben los dólares. No es como el comerciante que primero espera los dólares para después traer la mercancía, ¿no? Entonces creo que aquí no solo se le está haciendo un daño al flujo de caja del Estado por los impuestos, por lo fiscal y parafiscal, no solo al flujo de caja de las empresas, sino a las relaciones bilaterales. Porque la realidad es que cuando el Estado, que esta relación con las aerolíneas la regulan los acuerdos bilaterales, cuando tú no los cumples, tú estás siendo inamistoso para con el país, para Argentina, para Alemania, para Estados Unidos. Entonces creo que esto es algo mucho más sensible que simplemente boletería, ¿no? Ahora, también se había hablado con el gobierno y el gobierno habló con las aerolíneas para que ofrecieran más, tuviéramos más oferta de pasajes. Nosotros sabemos que para uno comprar un pasaje, si tú lo compras un año antes, por supuesto, y es two way en vez de one way, es más barato que si lo compras el mismo día. No es lo mismo comprar un pasaje en ejecutiva que en primera clase, claro, que en turista. Y el problema es que en Venezuela los pocos pasajes que se están ofreciendo cuando se abren, pagamos la tarifa más alta, que es la Y, la más barata es la A, y la Y de Yucatán. ¿Vamos a seguir pagando Yucatán en Venezuela? Yo creo que mientras no se solucione el problema de las divisas, mientras no se solucione el problema de las aerolíneas nacionales, hay que fortalecer las aerolíneas nacionales para crear competitividad con las extranjeras, para ver más oferta. Mientras no se abra la oferta, mientras no se sincere la demanda, porque también es cierto que seguir subsidiando boletos como hasta hoy ha sido, a una tasa tan... Fíjate, hay otros componentes de la economía nacional que la estamos pagando ya CICAD 2, esto es CICAD 1, está bien. Yo creo que pudiese hacerse de una manera coordinada para que la gente de menores recursos pueda viajar por lo menos una vez al año, pero la realidad es que estamos financiando embajadas a grandes presidentes de empresas, a los empresarios que de una u otra forma podemos viajar pagando, por eso es una de las propuestas, pagando de repente directamente en divisas. Y esto no significa dolarizar la economía, esto significa dinamizarla, que es distinto, ¿no? Siempre hemos hablado con la gente de ANAUCO que están en la defensa del consumidor. Ayer estábamos en un foro que participamos, tú estabas, Ricardo, sí, y él decía, ANAUCO, que no es posible que el pasajero sea el que pague la deuda del gobierno con las aerolíneas. Él dice que se está cargando este costo tan alto por esa tarifa Yucatán al viajero. ¿Es esto cierto? ¿Cómo se puede subsanar esa situación? Yo creo que lo importante de todo esto es que se resuelva el nodo del problema, que es el tipo de cambio y la confiabilidad y la credibilidad del país para la repatriación de divisas. Cuando eso comience a ocurrir, Pedro, el usuario va a dejar de sufrir, ser el más afectado en todo este problema, porque la realidad es que en definitiva el venezolano hoy por negocios, por salud o por vacaciones le cuesta viajar, pero peor aún, el extranjero que quisiera venir a Venezuela a invertir o a pasear un rato, a estar distendido en Los Roques o en Margarita, tampoco puede venir. Entonces fíjate que el daño no es solo para el desespero de los que nos sentimos presos en Venezuela, sino el que quiere venir a invertir, a disfrutar o simplemente a cualquier actividad. El mismo Estado, esto no lo sufre solo el sector público, no lo sufre solo el ciudadano de a pie. El mismo Estado hoy le cuesta conseguir disponibilidad. Para ministros, para viajes que son importantes para el país, para ir a gente a esta reunión de los BRICS que es tan importante. Correcto. No sé, tienen que hacer charter de aviones. ¿Cómo hacen entonces? Sale mucho más costoso. Fíjate, pero además hoy surgió un nuevo negocio. Los aviones pequeños privados que están volando Aruba, Curazao, Cúcuta, Bogotá, para que la gente continúe un viaje. Y la realidad es que ese continuar el viaje es un boleto que se está comprando en otro país, dejando divisas a otro país, generando empleo en otro país, y nuevamente los venezolanos nos vemos afectados. Pero, por ejemplo, los estudiantes no pueden hacer eso, los que están estudiando con divisas de CICAD o de CADIVI.
los que tenían esas divisas, porque tiene que generarse el pasaje desde Venezuela hasta el destino final. No pueden agarrar esa ruta. A lo mejor esos estudiantes, que puede ser una persona brillante, que puede ayudar al país después, no puede hacer eso porque es una exigencia. Ricardo, vamos a hablar de eso al regreso, vamos a una pausa comercial, y también el problema del ozono en el aeropuerto. Le ha caído muy mal a muchas personas, porque dicen, ¿por qué van a escoger qué tipo de oxígeno voy a usar yo? Hay personas que ni siquiera lo pueden usar. ¿Por qué yo tengo que pagar ese impuesto si mi oxígeno que yo camino en la calle en todas partes es el que yo quiero? ¿Por qué me obligan a eso? Ya tuvimos un problema con un seguro de viajero que nos exigían, lo quitaron. Hay posibilidad que pueda intervenir alguien, será Nauco nuevamente, alguien que pueda hablar por ese pasajero.